a este segundo encuentro sobre el área como método de integración. Vamos a resolver un ejercicio tipo en el cual nos piden hallar un área limitada por una función, que en este caso es x cuadrado menos 3x más 5, y una segunda función que es 3 menos x. Específicamente en el intervalo cerrado desde 0 hacia 3. Entonces, en este caso, nos están dando implícitamente 4 elementos que tenemos que representar gráficamente. El primero es la función f de x, que como estamos observando aquí, al ser una función cuadrática, pues termina siendo una parábola. El método que ustedes apliquen para la graficación de cada una de estas funciones es independiente. ¿Ok? Yo en estos momentos voy a utilizar el sistema que vimos en la clase anterior, que se denomina GeoGebra. En GeoGebra ustedes van a poder graficar cada una de esas funciones, ¿verdad? Y posteriormente, pues hacemos como un captura de pantalla para nosotros traernos a la pizarra electrónica y de esa manera, pues empezar a buscar la solución del área bajo la curva. Entonces, una vez ustedes introducen allí lo que es la primera función, que es la parábola que abre hacia arriba, x cuadrado menos 3x más 5, y la segunda función, que es una recta cuya pendiente es negativa, ¿verdad? Es esta que encontramos aquí. Entonces, además, en este caso hablaba de dos parámetros adicionales porque este intervalo que observamos aquí, que es cerrado, por encontrarse entre corchetes, pues van a representar también dos rectas, que en este caso veamos que son dos rectas verticales, una que está de color rojo y la otra que está de color naranja. Bien, una es la recta cuando x es igual a 0, entonces sería el eje y, ¿verdad? Que está en rojo, y la otra cuando x es igual a 3, efectivamente pasa por el punto x igual a 3, es esta recta vertical. Pero nos están pidiendo el área limitada entre estas dos funciones y específicamente en este intervalo. Si nos vamos al intervalo, el intervalo va desde 0 hacia 3. ¿Ok? Pero la intersección de esas tres curvas, nosotros la vemos orientada, ¿ok? Desde esta región que está apareciendo aquí en color rosado. Toda esta región que está en color rosado es el área verdadera bajo la curva que nos están pidiendo en el ejercicio. Bien, es decir, a partir de allí nosotros tenemos que calcular toda esta área empleando entonces el método de integración. Para ello, ¿qué debemos hacer? Plantearnos una integral, ¿verdad? Entonces, esa integral vamos a decir que el área bajo esa curva va a ser igual a una integral desde un límite inferior hasta un límite superior. En este caso, ya los límites nos los está dando el enunciado, porque me dicen que yo debo ir de 0 a 3. Entonces, sería la integral de 0 a 3. ¿De quién? De una función, que en este caso yo puedo llamar una f de x menos la g de x. Todo eso diferencial de x. Ahora bien, ¿de dónde proviene esta diferencia de funciones? ¿Por qué? Porque en esta área yo debo aplicar el método de las barras verticales. Ese método me dice que si yo trazo una barra vertical, como estamos observando aquí, yo me pregunto, ¿quién es la función que está por encima? Entonces esta función que está por encima es f de x. Y a eso le tengo que restar la función que está por debajo de esa barra vertical, que es esta recta que nosotros llamamos g de x. Entonces, empleando esta metodología de la barra vertical, nos damos cuenta que sería f de x menos g de x diferencial de x. ¿Ok? De esa manera, entonces, nos queda una integral desde 0 hacia 3. ¿De quién? F de x sería x cuadrado menos 3x más 5. Y debo restar un g de x que es 3 menos x. Todo diferencial de x, ¿ok? Ya posteriormente, entonces vamos a hacer una resolución algebraica para encontrar el valor de la integral y resolverla definidamente. Entonces la integral de 0 a 3, ¿verdad? Quedaría x al cuadrado menos 3x más 5. Resolviendo el negativo me va a quedar menos 3 más x, diferencial de x. Del mismo modo, entonces, esa área tendría que ser una integral de 0 hasta 3 de x cuadrado. Ahora veamos aquí estos términos comunes. Menos 3x más x, yo puedo simplificar por ser términos comunes y yo diría menos 3x más x, aparecería de este modo menos 2x.
Luego 5 menos 3, que también son dos números enteros, entonces básicamente aquí aparecería más 2 diferencial de x. ¿Bien? Y ya esto se me convierte en una integración cuya metodología es integración ya definida, elemental, porque aquí salen tres integrales. Entonces, yo puedo separar diciendo integral de 0 a 3 de x cuadrado de x menos 2 veces la integral de 0 a 3 de x más 2 veces la integral de 0 a 3 del diferencial de x. ¿Bien? Ok. Entonces, resolviendo nuevamente, me quedaría que el área es la integral de x cuadrado de x, eso es lo mismo que x al cubo, sobre 3, pero evaluado de 0 a 3. Menos 2 veces. La integral de x sería x al cuadrado sobre 2, del mismo modo evaluado de 0 a 3. Más 2 veces la integral del diferencial de x de 0 a 3, eso es simplemente x evaluado de 0 a 3. Simplifiquemos, entonces, en este caso, este 2 que multiplica se puede simplificar con el 2 que divide y nos quedaría x al cubo sobre 3 evaluado de 0 a 3 menos x cuadrado evaluado de 0 a 3 más 2x también que va a estar evaluado desde 0 hasta 3. ¿Bien? Y ya ahora vamos a aplicar entonces el teorema, ¿verdad?, fundamental del cálculo, que nos indica que yo voy a evaluar el límite superior menos el límite inferior. En este caso quedaría que el área es igual 3 al cubo entre 3. Tendría menos 3 al cuadrado más 2 por 3. Ahora yo tengo que restar, ¿verdad?, todas estas mismas funciones evaluadas en 0. Pero sin embargo, como todas poseen x, al yo sustituir aquí el 0, todo este valor pues va a tender a ser 0. ¿Okay? Entonces resolviendo tendríamos 3 al cubo, eso es 27, entre 3 pues nos da 9, ¿verdad? Menos 3 al cuadrado es 9, más 2 por 3 es 6. Esta simple operación, 9 menos 9 más 6, pues termina siendo 6. Ahora bien, tengo que agregar aquí unidades cuadradas porque estamos calculando un área. Y veíamos la clase anterior que todas las áreas, si no nos indican una unidad específica, pues yo tengo que colocar aquí unidades al cuadrado. Bien, entonces de esta manera pues hemos culminado el ejercicio que nos planteaba hallar el área limitada por f de x y g de x en un intervalo de 0 a 3. Continuando, encontramos ahora otro ejercicio en el cual nos plantean el área de un recinto limitado por una curva, como es y igual a 9 menos x cuadrado. En este caso, y o f de x, pues es lo mismo. Entonces, nos están hablando básicamente de una función que en este caso pues también es cuadrática y que viene a ser una parábola, solamente que debe abrir hacia abajo porque pues acá tenemos un signo negativo en la variable de estudio. Y a su vez, el área también debe estar limitada por el eje X, que conocemos como OX, pues es el eje entre el origen y el eje X, es decir, pues la base horizontal del plano cartesiano. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer, del mismo modo, graficar o representar gráficamente esta función. La observamos acá, empleando el paquete de GeoGebra, pues nos damos cuenta que efectivamente hay un vértice acá y a partir del vértice pues la parábola abre hacia abajo. Y el eje de las X pues está marcado de color azul, como pueden observar. Bien, pero aquí hay un detalle, en este ejercicio no nos otorgan los límites, ya sea en un intervalo abierto o cerrado, no nos dan los límites sobre los cuales pues hay una región limitada en esta intersección de curvas. Entonces básicamente aquí debemos identificar y calcular los límites que van a llevar las integrales. Fíjense entonces que el área que vamos nosotros a estudiar es esta área que intersecta el eje X con la curva o la parábola, esta que están observando en color rosado. Bien, entonces toda esa es el área bajo la curva que debemos nosotros determinar. Si se dan cuenta, aquí yo puedo trabajar por simetría, porque esta gráfica tiene simetría en función de que al partir justamente en la mitad, pues yo tengo la misma proporción de área hacia la izquierda que hacia la derecha. O sea que yo pudiese simplemente calcular la mitad
de ese recinto y multiplicarla por 2. Y de esa manera ya estaría calculando toda el área sombreada que ustedes observan aquí en pantalla. ¿Bien? Sin embargo, pues nosotros vamos a manejar en este caso el área de toda la curva de estudio. Entonces, para nosotros identificar los límites que limitan esta región de dos curvas, tenemos que conocer este punto de intersección, porque fíjense que comienza desde este punto de intersección con la curva y el eje X, y el límite superior lo encontramos de este modo también con la parte derecha de la curva intersectada con el eje de la X. ¿Cómo nosotros encontramos el valor de estos puntos? Tenemos que hacer entonces esa intersección de curvas, es decir, calcular el corte de toda esta función con el eje X. Recuerden allí que para nosotros calcular el corte de cualquier función con el eje X, pues tendríamos que hacer a la otra variable 0. Esto significa entonces que el corte con X nos va a implicar para nosotros que Y se debe hacer 0. Y si Y es igual a 9 menos X cuadrado, esto implica para nosotros que entonces los cortes vendrán dados por 9 menos X cuadrado igualado a 0. Es decir, todos aquellos valores que hagan X0 en esta ecuación, pues para nosotros vienen a ser los puntos de corte en el gráfico. Y a su vez van a representar los límites que van a llevar la integral para calcular el área de esta región limitada. Entonces, realmente aquí pudiésemos aplicar una ecuación resolvente o una factorización. Yo lo voy a resolver por factorización porque es el método más inmediato. Entonces, en este modo yo pudiese decir, bueno, si sacamos aquí, ¿verdad? Un despeje, quedaría simplemente que x cuadrado es igual a 9 y que de ese modo x va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. Pero recordemos que por ser una raíz de índice par, tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. O sea que realmente x es más o menos la raíz cuadrada de 9. ¿Bien? Y la raíz cuadrada de 9 es 3, o sea que x es más o menos 3. De allí que lógicamente tenemos dos cortes con los ejes. Yo lo voy a llamar un x1, que es igual a 3, y un x2, que sería igual a menos 3. Fíjense que indudablemente aquí coincide. Este corte que está hacia la izquierda, pues viene a ser menos 3, y este corte que está hacia la derecha vendría a ser el número 3. Este es cuando x vale 3. Bien, como observan aquí en pantalla, x aquí es igual a 3 y en este lado x sería igual a menos 3. Es decir, allí hemos encontrado los límites de la integración. Entonces la integral sería área es igual a la integral desde menos 3 hasta 3. ¿De quién? Entonces allí vamos a aplicar del mismo modo, ¿verdad? Nuestra teoría de las barras verticales. Si yo trazo una barra vertical, ¿verdad? Y sombreamos. Entonces, ¿qué función tenemos en el espacio superior? Tenemos la función y, ¿ok? Que decía 9 menos x cuadrado. O yo lo puedo llamar como una f de x. Mientras que en la parte entonces inferior yo tengo es al eje x. Entonces, de ese modo, nosotros diríamos, bueno, también será una f de x cualquiera menos una g de x. Todo eso diferencial de x. Por lo tanto, la integral de menos 3 a 3 quedaría evaluada por 9 menos x al cuadrado. Y le debo restar entonces el eje x. Pero para nosotros, cuando estamos justo en el eje x, sabemos que y vale 0. O sea que básicamente, al restarle 0, me queda la misma función diferencial de x. Al resolver esta integral, vamos a obtener 9x menos x al cubo sobre 3, todo esto evaluado desde menos 3 hasta 3. Entonces, al resolver, encontraríamos 9 que multiplica 3 menos 3 que elevamos al cubo entre 3. Ahora viene menos, abrimos corchete, y vamos a hacer la evaluación del límite inferior. Sería 9 multiplicado por menos 3 menos 3 elevado al cubo sobre 3. Resolviendo algebraicamente, encontramos 9 por 3, esto es 27, 3 al cubo es 27, entre 3 eso es 9, restamos 9, menos abrimos corchete. 9 por menos 3, menos 27, menos 3 al cubo es menos 27,
entre 3 es menos 9, multiplicado por este signo menos, terminaría siendo más 9. Es decir, entonces, que vamos a encontrar 27 menos 9, menos por menos es más 27, y menos por más es menos 9. De otra manera, tendríamos 27 más 27 es 54, menos 9 es menos 18. O sea que el área de toda esta curva vendrá dado por 54 menos 18. Eso expresado todo en lo que son unidades cuadráticas. Entonces podemos realizar la última operación. Bien. Y de este modo nos daremos cuenta que el área representa 36 unidades cuadráticas. Entonces, concluimos que el área bajo la curva en la intersección de y igual a 9 menos x cuadrado con todo el eje x, pues representa 36 unidades cuadráticas, como observan en pantalla. Repito, aquí yo pudiese agregar cualquier unidad, metros, centímetros, kilómetros, y simplemente lo que haríamos es sustituir. Pero eso nos los tiene que indicar el ejercicio.